Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos la parte 2 del libro o la serie Cuando los inviernos eran inviernos. En la primera parte hablamos el trasfondo de este libro y que básicamente la idea es, más allá del temor que mete la prensa cuando tiempos difíciles en cuanto al clima suceden, el libro se enfoca más en el poder de adaptamiento que tiene el ser humano. Y sabemos que si un sistema o un gobierno trata de controlar a una masa, van a haber personas afectadas una vez que el clima empiece a hacerse más severo, pero aquellos que lograron quizá independizarse o desconectarse del sistema, lograron adaptarse. Así es que esta es la portada del libro y vamos a irnos a la página donde nos quedamos. Y vamos a leer esto porque lo vamos a conectar a un comentario que nos hizo un suscriptor. Dice: se considera que la causa fundamental de aquel enfriamiento fue la reducida actividad solar en la época comprendida entre 1460 y 1550. Estamos hablando de los 1400, o sea, siglo XV y siglo XVI. Este periodo de tiempo se conoce también con el nombre del mínimo de Spötter. En sus fases más frías, el número de manchas solares era muy bajo. Habíamos hablado que este libro ya menciona las manchas solares, hablando de inviernos fuertes o severos, ¿no? Otro papel importante lo desempeñó quizá el aumento de actividad volcánica en la Tierra, a causa de la cual se lanzaron a la atmósfera enormes cantidades de ceniza que bloquearon la radiación solar. Entonces, esto lo conectamos a nuestra serie La Glaciación, donde Rob Felix, que era el que propone esta idea de que podemos entrar a una mini glaciación o glaciación en cualquier momento. O sea, el proceso de transición de caliente a frío se puede dar muy rápidamente. Y él decía que los volcanes, tanto los que están debajo del agua como los que están en la superficie, cuando ambos se activan y la actividad es mucho mayor, lo que pasa es que el agua se vaporiza, obviamente va a subir y va a caer como precipitación. Pero si hay capas de aerosoles de volcanes o ceniza ya en la atmósfera, van a bloquear que esa agua evaporada suba, entonces se va a enfriar rápidamente y si estamos en invierno caerá en forma de nieve. Entonces el vulcanismo o el aumento del vulcanismo está relacionado a enfriamiento. Entonces cuando leemos de enormes cantidades de ceniza, está muy conectado a esa idea. Bueno, dice por acá: registros de los siglos XV y XVI ofrecen un testimonio de fuertes erupciones también en las regiones del Pacífico y de Sudamérica. Y hacemos una pausa acá porque en nuestra primera parte pusimos la foto de este volcán Misty, creyendo que era el Huayna Putina. Un suscriptor nos hizo la aclaración, le agradecemos muchísimo a Pepe David. Muy interesante video, pero tengo que hacer un aporte preciso. El volcán que muestras en foto completa no es el Huayna Putina, es el volcán Misty ubicado en Arequipa, Perú. Saludos desde allí. Le respondimos con eso, ¿no? Fíjate que tenemos dudas también, porque lo que pasa usualmente es que las fuentes oficiales parecen no hacer su trabajo de corroboración en el hemisferio sur o del hemisferio sur. Un patrón que hemos visto. Mucha de la literatura que ha quedado grabada en las bibliotecas nos habla del hemisferio norte y quizá nos hablan de países que en algún momento estuvieron en control, como países en Europa y zonas del Mediterráneo. Pero cuando vamos a Sudamérica, incluso a Australia, que pertenecen al hemisferio sur, casi no hay datos y obviamente se confunden. Queremos dejar claro que esta foto es del volcán Misty y tenemos por acá el volcán Huayna Putina. Entonces estamos tratando de ver cuál de los dos tiene una erupción aproximadamente entre los siglos XV y XVI. Y antes de seguir con las páginas del libro, queremos enfocarnos en Sudamérica. Y con esta aclaración que nos hizo Pepe, quisimos indagar más, ¿qué hay en Sudamérica que nos puede guiar a algo que haya pasado en estos siglos, por lo menos según la historia oficial? Y nos encontramos el siguiente artículo que se llama La mayor erupción volcánica de Sudamérica. Llegó a Canadá, Rusia y Alemania. De hecho, es un sitio de Chile que se llama swissinfo.ch de Chile. Dice por acá, 26 de febrero 2021, ya un poco más de un año, dice: la mayor erupción volcánica de la historia de Sudamérica se dio en febrero de 1600. Como podemos ver, es 1600, que sería el inicio del siglo XVII, final del siglo XVI. El libro nos habla entre el siglo XV y XVI, y esta erupción sucede al final de lo que es el siglo XVI, inicio del siglo XVII. Entonces reconocemos que hay un desfase de fechas, pero quizá esta erupción tenga mucho que ver con lo que el libro describe. Superó la del Vesubio y tuvo como protagonista el volcán Huayna Putina. Si nos vamos aquí a las imágenes de Google,
sería este volcán. Aprovechamos para preguntarles a las personas de Perú que si hay algún error en este texto oficial, que nos lo aclaren también, porque igual dudamos de la veracidad al 100%, pero igual podemos rescatar algunas cosas importantes. Aquí está la foto del volcán, al parecer aquí también estuvo en erupción, por acá hay otras fotos más. Entonces estamos hablando de este volcán, o por lo menos el artículo nos está hablando de este volcán. Dice, enclavado en los Andes del sur de Perú, que lanzó cenizas que llegaron hasta Canadá e incluso afectaron el clima y la agricultura de Rusia y Alemania. Interesante que te hablen de las consecuencias en Canadá, en el hemisferio norte, en Rusia, en el hemisferio norte y Alemania, en el hemisferio norte. Bueno, dice por acá la explosión de este volcán ubicado a unos 4.850 metros sobre el nivel del mar y que ahora en actividad en la región sureña de Moquegua superó los 30 kilómetros de altura y expulsó unos 14 kilómetros cúbicos de material volcánico que, según el Instituto Geofísico de Perú, sepultó al menos 10 pueblos cercanos y causó la muerte de unas 1.500 personas. Sí, te están hablando del daño inmediato, que es pues lógico. El área donde está el volcán pues va a afectar, sin embargo a nivel de clima, después a largo plazo, la afectación sí se va a ver en países del norte según este estudio. El año 1600 ha quedado registrado para América del Sur por haber sido testigo de una de las explosiones volcánicas más importantes del mundo, quizás el más grande proceso eruptivo de un volcán, al menos de Sudamérica, destacó el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera. Impacto local y mundial. El Huayna Putina, cuyo nombre en quechua significa joven volcán, erupcionó el 19 de febrero de 1600 y afectó directamente a las regiones peruanas de Moquegua, Arequipa y Tacna, así como a otras zonas del país y parte del territorio actual de Chile y Bolivia. Estos son los efectos inmediatos de la explosión o la erupción, ¿no? Los flujos piroclásticos y las cenizas sepultaron los poblados cercanos y también contaminaron el importante río Tambo, mientras que ciudades grandes como Arequipa, Moquegua fueron cubiertas por un manto de ceniza y humo. Este fenómeno se mantuvo al menos durante 30 días, y las crónicas de la época señalan que Arequipa estuvo a oscuras y no pudieron ver el sol ni las estrellas, no podían distinguir entre el día y la noche, comentó Tavera. Y hacemos una pausa porque este tipo de narrativa de no verse el cielo, de que el sol está tapado, de que no se puede ver la noche, de que a veces no se sabe si es el día o la noche. Lo hemos escuchado en otras narraciones, pero más bien parece que localmente, si hay un volcán cerca, las personas que están en esa área a la redonda son las que van a experimentar esto. Dice por acá, a nivel mundial, las evidencias más claras de su impacto se han encontrado en los bosques de Canadá, pero también hay crónicas que describen que las hambrunas que se produjeron en Rusia entre 1601 y 1603 habrían tenido relación porque las temperaturas a nivel global disminuyeron hasta 2 o 3 grados en algunas zonas. Como pueden ver, es lo que comentamos al principio, los efectos negativos en los países del norte, si hay que decirlo, 2 o 3 años después, las temperaturas bajaron y las víctimas acá pues son los países del norte. Pero esos efectos de clima y cosechas no los vamos a escuchar en el hemisferio sur. Lo único que vamos a escuchar es el impacto inmediato de las erupciones. Seguimos. Se considera así que provocó el descenso de temperaturas en el hemisferio norte y la hambruna en Rusia. O sea, confirma lo que estamos notando entre líneas, ¿no? Al alterar la atmósfera con el material piroclástico expulsado, además de disminuir la producción agrícola en Alemania. Estallido superior al del Vesubio. Dice por acá, Tavera explicó que si las erupciones volcánicas son medidas con una escala de 0 a 8, la explosión del Huayna Putina alcanzó el número 6. Y la fumarola que emitió en el momento crítico le permitió alcanzar la zona de la atmósfera alta. Esto propició que el material volcánico, compuesto básicamente por cenizas, permaneciera durante más de un año, dando la vuelta al mundo sin ningún problema. El estallido dejó un gran cráter en una meseta de 4.200 metros sobre el nivel del mar y fue superior al del famoso volcán Vesubio, que en el año 79 a.C. alcanzó una escala de 5 y destruyó ciudades romanas como Pompeya y Herculano. Similar al del también famoso Krakatoa, y tuvo tal repercusión que 4 siglos después se ha descubierto residuos piroclásticos en árboles de Canadá que, de acuerdo a las investigaciones, proceden de la explosión en los lejanos Andes de Sudamérica. Y este fue un dato interesante, ya que es la datación por medio de las capas de los árboles. Dice, cuando han talado árboles han encontrado que en algunos anillos se encuentra ceniza volcánica que, después de la datación, corresponden a este volcán, acotó Tavera. Entonces, si eso realmente pasó, quiere decir que si la explosión o la erupción es muy alta en material, puede ser que afecte a largo plazo a áreas, y este artículo obviamente nos está diciendo que la afectación sea en el hemisferio norte. Sin embargo, nos preguntamos si también hubo afectación en el hemisferio sur y obviamente no nos están hablando de eso. Entonces ya con esta idea, si sucede algo en Sudamérica,
Por lo menos encontramos una fuente que nos habla de eso, y hay un departamento en Perú encargado de monitorear el volcán Misti y en este caso el Huayna Putina. Luego por acá nos dice el libro El cielo parcialmente cubierto de tonalidades naranja y marrón, que vemos en el cuadro sin fecha precisa titulado Paisaje invernal con patinadores sobre hielo, que podría estar incluso proporcionándonos el indicio de la dispersión de estas partículas en la atmósfera. Así cerramos la primera parte con esta página. Seguiremos con unas cuantas páginas más para esta segunda parte. Página 70 dice: un efecto funesto tenía a menudo la interacción entre los inviernos demasiado fríos y el resto de estaciones con condiciones climáticas desfavorables. Los años comprendidos entre 1584 y 1589, finales del siglo XVI, por ejemplo, no solo fueron escenario de inviernos extremadamente duros y largos, sino también de primaveras húmedas y gélidas y de veranos fríos y lluviosos. Después dice, ello apenas dejaba una oportunidad en las plantas útiles, la semilla de invierno quedaba destruida y las cosechas eran extremadamente precarias. En el transcurso del siglo XVII, el Támesis se congeló por lo menos 11 veces, lo que animó a los pobladores a organizar las llamadas Frost Fairs, festividades populares que incluían bailes. Entonces vemos acá que en medio del invierno y del congelamiento buscaban maneras de socializar. Según la leyenda, fue en Flandes hacia 1650 donde alguien tuvo por primera vez la idea de freír patatas y crear lo que hoy conocemos como pommes frites o papas fritas, y que entonces fueron un sucedáneo de los habituales pequeños pescados fritos que los habitantes no podían pescar porque el río Mosa estaba congelado. Entonces es muy curioso que en medio de la necesidad, la creatividad de las personas sale a flote y en lugar de freír pescados, freían papas. Quiere decir que lograron sembrar papas en medio del frío. Una vez más, una manera de supervivencia, de adaptación. Ok, no podemos pescar pescados, pero podemos freír patatas en medio del frío, ¿no? Luego dice por acá, durante el invierno de 1695-1696 se acumuló en torno a Islandia tal cantidad de hielo que el transporte marítimo desde y hacia esa nación insular se paralizó completamente. Las consecuencias de las bajas temperaturas se hicieron sentir incluso bajo el agua. El bacalao empezó a desplazarse hacia zonas más cálidas y su captura se paralizó del todo por un tiempo en torno a las Islas Feroe. Entonces vemos acá que el centro de atención es que en Islandia, que está en el hemisferio norte, son las víctimas en este caso porque ya el bacalao no está ahí, pero el bacalao se mueve hacia las zonas probablemente tropicales. El libro no nos habla de eso, pero podemos asumir que entonces la gente de los trópicos quizá lograron ver una cantidad más de peces, y son datos que usualmente no se hablan, pero por lógica asumiríamos que los peces se van más hacia zonas ecuatoriales y la gente de esas áreas probablemente se aprovechó también del asunto de que en el norte estábamos viendo temperaturas muy bajas para que el agua se congelara, ¿no? Un arte de lo que se llama el Great Frost o la Gran Gélida. Vemos aquí a la gente socializando, buscando maneras de esparcimiento en medio del frío, o sea, buscando maneras de adaptarse. Luego dice por acá la leyenda, cuando también Shakespeare pasó frío, portada del libro de Thomas Dekker, The Great Frost. Cold Doings in London, 1608. Los inviernos extremadamente fríos de la década de 1690 supusieron la muerte de millones de personas en toda Europa por falta de alimentos. Entonces podemos ver acá que el centro es la victimación de la gente de Europa, pero ¿qué pasaba en el resto del mundo? ¿Qué pasaba en las zonas tropicales? ¿Qué pasaba en Sudamérica? Ellos, como los que controlan la narrativa, probablemente sí, pudieron haber sido las víctimas, y como tenían un sistema centralizado del suministro de alimentos, mucha gente probablemente falleció y no estaba entrenada para ser autosuficiente y dependía de los que los controlaban a ellos para recibir su alimento. Dice el invierno de 1708-1709, conocido en Inglaterra como The Great Frost y en Francia como Le Grand Hiver, y que atenazó a Europa desde el norte escandinavo hasta Italia y desde Checoslovaquia hasta Francia, se considera el peor de la historia. Volvemos a ver aquí el centro de la atención en Europa nada más. Hay que mencionar esos países porque es en ese momento el área del mundo quizá que estaba tratando de controlar. Dice por acá, la mañana del 6 de enero de 1709, la gente se vio sorprendida por temperaturas gélidas que se mantuvieron a lo largo de 3 semanas, antes de remontar un poco. Algo después, sin embargo, descendieron de nuevo y se mantuvieron así hasta mediados de marzo. Entonces, de enero a marzo, estamos hablando casi 2 meses de gélidas. No solo los lagos y los ríos se congelaron, una capa de hielo cubrió también el mar.
Todos los seres vivos sufrieron aquellas bajas temperaturas. La fauna salvaje se congelaba. Las aves pequeñas morían por millones. Se cuenta que las crestas de los gallos se helaban y caían al suelo. Los árboles, incluso robles, por lo general muy resistentes, reventaban literalmente. Murieron frutales, nogales, olivos, hasta la laguna de Venecia se congeló. En París la temperatura se mantuvo durante 11 días cerca de los 15 grados bajo cero. Los sembrados de trigo quedaron destruidos, con lo cual, al acabar el invierno, sobrevino una hambruna y se produjeron auténticas sublevaciones. En muchos lugares las vías de transporte quedaron cortadas a lo largo de varias semanas. El pan se endurecía de tal modo que solo podían partirlo con un hacha. En las plazas públicas se hacían hogueras para calentar a los pobres y las personas adineradas estaban obligadas a crear comedores populares. Entonces vemos muy claramente una división de clases y se ve que había un sentir de ayuda a los que eran pobres haciendo hogueras, pero sí habían dos clases. Y queda muy claro que Europa es el afectado, hay que contar cómo fue afectado. Y esto obviamente explicaría por qué hay una necesidad de emigrar a América, quizá a latitudes más tropicales, porque si estás viviendo en estas condiciones, tendría mucho sentido decidir irse para otras partes. Y de hecho en el video que comentamos de las oscilaciones, hay una gran correlación entre los tiempos fríos y las migraciones como tal. Pero hasta aquí terminaremos la segunda parte de este libro con este dato de Sudamérica que nos parece muy importante en los 1600. Si sos de Perú y tienes más información, obviamente nos encantaría escucharlo, pero al parecer ahí podría haber estado esta erupción de la que el libro hace mención acá, del Pacífico en Sudamérica en los siglos XV y XVI. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.